Muy buenas tardes. A continuación voy a explicar acerca de los tres tipos de actividades exteriores según Jan Gehl. Para esto hemos tomado de referencia el texto de Jan Gehl que tiene este mismo título. En primera instancia, este texto inicia con una breve introducción. Un día cualquiera, en una calle cualquiera, los peatones caminan por las aceras, los niños juegan delante de los portales, la gente está sentada en bancos y escalones. El cartero hace su recorrido en el correo, dos transeúntes se saludan en la acera, dos mecánicos arreglan un coche, algunos grupos conversan. En esta mezcla de actividades realizadas en el exterior influyen una serie de condiciones. El entorno físico es una de ellas, un factor que influye en las actividades en diversas medidas y de diferentes maneras. El tema que nos menciona este texto es el conjunto de actividades realizadas en el espacio urbano y las condiciones físicas que influyen en ellas. Es así como comienza este texto que he leído hace poco, como una introducción de cómo estas actividades exteriores son influidas por las condiciones físicas de este entorno. Esta condición física es la calidad del espacio público, qué es lo que ofrece a los habitantes, a los transeúntes y a todos aquellos que integran parte de la ciudad y que buscan aprovecharla, disfrutarla. Jan Gehl clasifica estas actividades exteriores en tres tipos: en actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales. Las actividades necesarias son todas aquellas actividades que son obligatorias, son tareas cotidianas y son tiempos muertos. Su incidencia es influida ligeramente por el ambiente físico y son más o menos independientes del entorno externo. Los participantes no tienen elección en estas actividades. Aquí el usuario es de alguna manera obligado a hacer su actividad, no tiene elección. Estas actividades incluyen ir al colegio, al trabajo, salir de compras, esperar el autobús o esperar a una persona. Estas actividades son actividades que se hacen el día a día, que muchas personas hacen, tales como ir al trabajo. Uno no puede decidir si no ir o no ir, es una actividad que sí o sí se cumple. El hecho de caminar también, el hecho de dirigirse a un lugar ya es una actividad necesaria. También hacer recados, repartir el correo, más que todo son actividades que ya son impuestas por la sociedad y que sí o sí tienes que hacerlo y que son parte del día a día. Estas actividades cotidianas y tiempos muertos pertenecen a este grupo de actividades y todas ellas están relacionadas más que todo al hecho de caminar. Su incidencia es influida por el ambiente físico. Estas actividades se realizan todo el año, en casi toda clase de condiciones. Son más o menos independientes del entorno externo. Los participantes no tienen elección. Las actividades opcionales, estas son actividades en las que se participa si existe el deseo de hacerlo. Si yo quiero hacerlo, lo hago. Estas actividades se realizan cuando las condiciones externas son favorables, cuando el tiempo y el lugar invitan a ello. Este tipo de actividades opcionales incluyen dar un paseo para tomar un poco de aire fresco, pasar el rato disfrutando de la vida, sentarse y tomar el sol. Y estas actividades de tomar el sol, de pasar el rato disfrutando de la vida, son actividades que uno decide hacerlos
y no son impuestas por una sociedad. La persona decide si quiere si quiere tomar el sol o quedarse en un espacio cerrado, como en su casa. La persona decide si escuchar algo, si ver algo, como eh, ver el cielo, ver sus plantas. Estas actividades de alguna manera se relacionan con las necesarias, porque a medida que vas haciendo una actividad necesaria, como por ejemplo esperar a una persona, ahí también aparecen las actividades opcionales. Mientras esperas, pues tú decides tomar el sol, de manera que tienen relación. Las actividades sociales, antes de proceder a las sociales, para las actividades opcionales se ha de saber que Yangel tiene una expresión o representa estas actividades a través de círculos, donde grafica las relaciones entre la calidad de espacios exteriores y el índice de aparición de actividades exteriores. Cuando la calidad de las zonas exteriores es buena, las actividades opcionales se producen con una frecuencia creciente. Además, a medida que aumentan los niveles de actividad opcional, el número de actividades sociales se incrementa sustancialmente. La mayoría de las actividades recreativas que resultan especialmente agradables de realizar en el exterior se encuentran precisamente en esta categoría. Estas actividades dependen de gran medida de las condiciones físicas externas. Entonces, aquí podemos considerar a las actividades opcionales como todas las actividades agradables, ya dado que es un deseo de parte del usuario, y las actividades necesarias no necesariamente van a ser agradables. Las actividades sociales son todas aquellas actividades que dependen de la presencia de otras personas en los espacios públicos. Las actividades sociales incluyen los juegos infantiles, los saludos, las conversaciones. Las actividades sociales son esas actividades las que te permiten relacionarte con el otro individuo en un espacio público. Y esto va a depender de la presencia de otras personas. Si es que en el espacio público en el que vas hay muy pocas personas, las actividades sociales también van a ser menos. Y si hay más personas, pues estas actividades sociales van a ser más, va a haber más actividades sociales, que se va a incrementar el número de actividades sociales y también el tiempo. Una actividad social se produce cada vez que dos personas están juntas en el mismo espacio. Estas se refuerzan cuando se les proporcionan mejores condiciones en los espacios públicos. Cuando tienen mejores condiciones, las actividades sociales pues se van a desarrollar mejor. Como puede haber más espacio para el público, entonces esto se va a hacer mejor. Si hay bancas también, porque van a tener un espacio donde quedarse y conversar. Entonces, ¿cómo está en nuestra ciudad las actividades sociales? Algunas partes hay más, tales como el centro de la ciudad, el paseo cívico, en otras ciudades la plaza de armas. Esas plazas en el que convergen mayor número de personas presentan más actividades sociales. Estas se podrán también determinar o denominar como resultantes, puesto que derivan de actividades ligadas de las otras dos categorías.
Las actividades sociales incluyen los contactos de carácter pasivo en la mayoría de casos, es decir, ver y oír a las otras personas. Si yo veo y yo las oigo, es lo más común que puede suceder. Las distintas clases de actividades sociales se producen en muchos sitios, en los domicilios, en los espacios privados exteriores, como jardines y terrazas, en los edificios públicos, en los lugares de trabajo, etc. Pero en este contexto solo se analizan las actividades que se realizan en los espacios exteriores accesibles para el público. Estas actividades se podrían denominar también como resultantes, pues en casi todos los casos derivan de actividades ligadas a las otras dos. Se desarrollan en conexión con las otras actividades porque las personas se hallan en el mismo espacio, se encuentran, se cruzan o simplemente están a la vista. También se producen de manera espontánea, como consecuencia directa de que la gente deambula y están en los mismos espacios. Esto implica que las actividades sociales se refuerzan indirectamente cuando las actividades necesarias y opcionales se les proporcionan mejores condiciones en los espacios públicos. El carácter de las actividades sociales varía dependiendo del contexto en el que se producen. En las calles de las zonas residenciales, cerca de los colegios o cerca de los lugares de trabajo, en donde hay un número limitado de personas con intereses u orígenes comunes, las actividades sociales en los espacios públicos pueden ser muy completas. Pueden haber saludos, conversaciones, debates y juegos que surgen a partir de intereses comunes y porque las personas se conocen unas a otras, aunque sea por la sencilla razón de que se ven con frecuencia. En las calles céntricas de las ciudades, las actividades sociales generalmente serán más superficiales, en su mayoría contactos pasivos, ver y oír a gran número de personas desconocidas, pero incluso este tipo modesto de actividad puede ser muy atractiva. En su interpretación muy libre, una actividad social se produce cada vez que dos personas están juntas en un mismo espacio. Se pueden ver y oír mutuamente, encontrarse en sí en una forma de contacto, una actividad social. El encuentro mismo, el mero hecho de estar presente, es además el germen de otras formas de actividad social más complejas. Esta conexión es importante con respecto al proyecto de la configuración física. Aunque el marco físico no tiene una influencia directa en la calidad, el contenido y la intensidad de los contactos sociales, los arquitectos y los urbanistas pueden influir en las posibilidades de encontrar, ver y oír a la gente, unas posibilidades que conllevan una cualidad en sí mismas y llegan a ser importantes como telón de fondo y punto de partida de otras formas de contacto. Este es el trasfondo de la investigación que se hace en este texto sobre las posibilidades y oportunidades de ver y oír a las otras personas. Otra razón para hacer un repaso completo de estas actividades es que precisamente la presencia de otras personas, de actividades y acontecimientos, de inspiración y estímulos, supone una de las cualidades más importantes de los espacios públicos. Ya. En síntesis, los tipos de actividades exteriores, tanto actividades necesarias, opcionales y sociales, se relacionan entre sí, puesto que las actividades necesarias son aquellas que son casi obligatorias, por decirlo así. Son actividades que los haces siempre, actividades cotidianas, actividades que no necesariamente son agradables. Las actividades opcionales sí lo son. Estas actividades tú decides si los quieres hacer. Y estas actividades opcionales se pueden combinar con las necesarias. Puedes tú mismo estar ahí sentado disfrutando del sol, estar sentado leyendo porque es una actividad que te agrada, y al mismo tiempo puedes observar a esas personas que circulan para dirigirse a su espacio, a esas personas que quieren ir a su trabajo, bueno, que tienen que ir a su trabajo, que tienen que ir al colegio, que tienen que ir a un lugar a visitar a un familiar o ir al hospital. Y es cuando él y él se encuentran. Y
Y aquí aumenta el número de personas. Las actividades sociales pues son aquellas que se realizan cuando hay contacto entre las personas. Este contacto por lo general es pasivo, como ver y oír. Y si las personas que se ven y se oyen sucede aquí de manera social, al relacionar estas actividades se podría decir que se producen las actividades sociales, donde las actividades sociales vienen a incrementar si en el lugar las personas se conocen. Si las personas se conocen entre sí, pues las actividades sociales van a ser más. Y si también en el espacio público es agradable y está diseñado a disposición de las personas. Es decir, espacios amplios como calles peatonales, espacios con un mobiliario adecuado que permita que el usuario pueda disfrutar del espacio. En cuanto a las actividades exteriores y calidad del espacio exterior, estas suceden en las ciudades. Aquí podemos ver las condiciones físicas de la ciudad. Cuando hay edificios altos y cuando hay edificios bajos, la situación varía. Si la ciudad es fácil de usar y esta invita a los ciudadanos a usarlas, la cantidad de personas va a incrementar, van a caminar más, van a permanecer más en estos espacios. Pero si aquí hay enormes edificios y hay un abundante tráfico rodado, pues las personas no van a preferir estar ahí, su elección va a ser quedarse en sus casas, en un lugar más cómodo donde no tengan que sufrir del espacio público. Las mejoras cualitativas implican que a medida que se incrementan las zonas de libre tráfico rodado y la cantidad de calles peatonales, el número de peatones y actividades exteriores van a aumentar. También con los proyectos se puede influir en cuántas personas y acontecimientos van a usar el espacio público, la duración de cada actividad y el tipo de actividades que se realicen. Cada proyecto puede hacer en la vida humana diferente, de acuerdo a lo que se plantee y pensando en el número de personas que van a usarla y qué actividades se van a realizar. La liberación de las posibilidades restringidas. Aquí hablamos de una comparación de cómo incrementa el número de vehículos y el número de peatones. Mientras que incrementa el número de vehículos, el número de vehículos incrementará si es que hay más carreteras. Y el número de personas incrementará si hay más calles peatonales. Es por eso que el diseño urbano define de alguna manera las actividades y el número de agentes que van a ser partícipes del espacio público. Es por ello que es tan importante pensar en las personas, en los espacios que van a ocupar. En síntesis, el espacio público es primordial tener en cuenta qué necesidad se debe solventar, qué otros usos más se debe planificar y cómo se van a generar las actividades sociales en este espacio. También la cantidad y el tipo de actividades exteriores van a ser influidas por la calidad del espacio público, de manera que en zonas con más calles peatonales se observará más personas que en lugares con tráfico rodado. Gracias.